¿Es realmente necesario ir a la universidad para llegar a trabajar en el área del diseño? Hey, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo video de Estilo Libre, en donde casi todas las semanas hablamos sobre algún tema en particular los días viernes, sin cortes y sin ediciones, y sin guión. Hoy quiero hablar acerca de un tema en particular que he escuchado, que es una pregunta que he escuchado varias veces, cuando las personas preguntan si es realmente necesario ir a la universidad o estudiar en alguna institución tradicional para llegar a trabajar en el área del diseño. Precisamente en el área del diseño gráfico y el diseño web, que son las áreas que yo conozco. No sé más allá en el área del diseño industrial, diseño de vestuario y otras modalidades del diseño. No conozco esas áreas, así que me voy a limitar a hablar del diseño gráfico y el diseño web. La realidad es que no tengo una respuesta clara a eso. A mi juicio, creo que hay diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a desenvolverte o llegar a tener suficientes capacidades para llegar a desenvolverte en el ámbito profesional en alguna de estas áreas, pero no sé si es que sea estrictamente necesario. Lo digo porque yo estudié diseño gráfico publicitario, pero lo estudié en un instituto profesional, ni siquiera estudié en la universidad como tal. Realmente no entiendo ni siquiera cuál es la principal diferencia entre estudiar en un instituto y en una universidad. Lo que yo sé es que cuando estudias en la universidad, por lo menos acá en Chile, no sé cómo será en otros lados, pero cuando estudias en la universidad obtienes dos cosas. Una es el título profesional y otra es la licenciatura en algún área en particular. Entonces, si estudias en la universidad, adquieres tu licenciatura en diseño o en comunicación visual, no sé cuál es el nombre exactamente, y además adquieres tu profesión de tu calidad de profesional del diseño gráfico. Mientras que donde yo estudié, obtuve solamente el título de diseñador gráfico publicitario profesional. Entonces creo que ese año extra o esos 6 meses extra, ni siquiera sé cuánto es la distancia en tiempo, pero esa es la diferencia. Y esa es la realidad que yo conozco. He conocido diseñadores de instituto profesional que son tremendamente mejores que otros profesionales que he visto de universidad, y he conocido gente que ni siquiera ha estudiado formalmente o que no han terminado sus estudios y que terminan siendo mejores diseñadores todavía que los de instituto profesional y los de universidad. Así que en primera instancia mi respuesta a esta pregunta sería que no sé. Creo que una persona dedicada a un área en particular, con pasión, con interés, con deseo de ser el mejor, o no de ser el mejor, pero de ser mejor cada día, con deseo de mejorarse e interés por aprender constantemente, va a llegar a ser bueno independientemente de la ruta que tome. Entonces, una persona que se acomoda a las estructuras académicas, le va a ir súper bien estudiando en la universidad y va a llegar a ser bueno desde ese punto de vista. Otra persona le puede gustar, como yo, que este fue mi caso, no tenía la plata para invertir en lo que era la universidad, que por lo menos acá son un poquito caras, y además me daba un poco de flojera saber que tenía un año extra, así que yo dije, quiero salir lo más rápido de esto para llegar a ser profesional pronto. Así que también esa es otra razón por la que opté por el camino del instituto profesional. Pero hay otras personas que simplemente la academia no les cuadra, pero tienen suficiente automotivación para llegar a prepararse por su propia cuenta y llegar a ser buenos. Así que supongo que desde mi punto de vista hay diferentes caminos para diferentes tipos de personas. Ahora, si decides tomar el camino de la autopreparación, es importante saber que te vas a encontrar con ciertas vallas en el camino que te pueden hacer ir haciendo un poquito más difícil el camino. Por ejemplo, si vas a trabajar en una institución pública, creo que las instituciones públicas tienden a pedirte una copia de tu título profesional, por ejemplo. Así que creo que eso, si esa es una área a la cual quieres ir, creo que es importante saber que ahí se te van a hacer ciertos problemas. Pero si lo tuyo es llegar a ser emprendedor, trabajar como independiente y crear tu propia empresa, como que da lo mismo el título. A mí por lo menos nunca un cliente de los clientes que yo he tomado de manera
directa o los clientes tipo agencia que me han contratado para externalizar ciertas tareas, nunca me han pedido un título profesional o una copia. Me han dicho, a ver, muéstrame cosas que hayas diseñado, muéstrame cosas que tú hayas hecho antes, aquí están. Ah, perfecto, me gusta, te contrato. Nunca ha sido un tema de título profesional. Y las veces que yo he contratado, que son poquitas veces, pero el par de veces que he trabajado con algún freelance o con algún independiente, nunca tampoco le he pedido el título profesional. Siempre es un tema de muéstrame qué es lo que haces y cuáles son tus habilidades. Así que realmente no soy nadie para responder esto. No tengo un pie metido en la academia. Lo único que yo sé es lo que veo desde mi punto de vista como profesional en ejercicio. Es que hay diferentes caminos y cada camino presenta sus dificultades. Pero como contrapunto a esto, quiero mencionar algo que escuché de Federico Sánchez. Algunos lo conocerán porque es el viejo que sale en el programa City Tour. A lo mejor no le guste que lo llamen de viejo, pero está lleno de canas, así que se ve como viejo. Así que supongo que está bien llamarlo así, porque está Comparini y está el viejo. En fin, yo lo conozco precisamente, o sea, yo sé que él existía por City Tour, que es un programa en donde muestran partes interesantes de la ciudad, pero, cosa que no todo el mundo sabe, él es el director del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, que es un campus en donde están las carreras creativas, publicidad, diseño, etcétera, etcétera. Entonces, además, él tenía un programa de radio que yo solía escuchar constantemente, en donde hablaban a veces cosas interesantes, a veces cosas chistosas, pero en uno de estos capítulos, que honestamente no me voy a dar el trabajo de escuchar todos los capítulos de nuevo para encontrar solo este pequeño fragmento, así que te tocará buscarlo, pero en este programa en particular hubo un momento en donde él hablaba acerca de la importancia de la universidad y de la importancia de ser licenciado en un área en particular. Entonces, quiero parafrasear lo que escuché que él dijo porque me pareció bien relevante. Decía que era súper importante ir a la universidad si es que quieres ser un buen profesional, porque la universidad lleva ese nombre, universidad, que comienza con lo de universo, ¿cierto? Porque lo que haces al entrar a una universidad es adquirir una visión universal del mundo. Lo que haces es universalizar, darle una visión universal a tu entendimiento del mundo. Porque en la universidad no solamente aprendes un oficio, que sería lo que aprenderías siendo aprendiz, por ejemplo, de un zapatero. Lo que aprendes en la universidad es a ampliar tu visión de mundo y entender desde diferentes perspectivas y obviamente aprender desde tu profesión cómo puedes trabajar o cómo puedes hacer que el mundo sea mejor. Bien, no sé si lo estoy parafraseando bien, pero es más o menos el concepto. De tal forma que alguien que estudia leyes, por ejemplo, primero es licenciado en Derecho o algo así. Y lo que hace el hecho de ser licenciado en Derecho, según lo que recuerdo de este comentario de Federico, es que al ser licenciado en Derecho, lo que eso hace es darte una licencia o darte permiso o decir de alguna forma, hey, esta persona se preparó lo suficiente para poder pensar, filosofar o reflexionar sobre el derecho en particular. Entonces, de alguna forma, al tener tu licenciatura en Derecho, puedes filosofar, reflexionar, y tu opinión es válida porque te preparaste lo suficiente para poder pensar acerca de una área en particular. Y luego recibes tu título, lo cual de alguna forma valida no solamente que puedas pensar y reflexionar sobre esta área, sino que además puedas ejercer como profesional. Mientras que, hasta donde entiendo, quienes salimos de algún instituto profesional o algo menos, o algo con un poquito menos de validación académica, simplemente tenemos la capacidad de ejercer como profesionales, pero no así para pensar sobre este tema. Lo cual yo lo encuentro un poquito ridículo, porque en el fondo cualquier persona puede pensar sobre cualquier tema, pero
a lo que voy con esto es que en la universidad no solamente te capacitan para ejercer un oficio, sino además para poder tener un pensamiento crítico sobre cierta área en particular. Y eso es algo que yo he visto, ¿cierto? Yo vi en mi preparación, yo vi que me prepararon bastante en cómo manejar los programas, en cómo componer, en cómo hacer tal o cual cosa. Pero no hubo una preparación tan a fondo, o por lo menos no es como yo lo recuerdo, que no hubo una preparación tan a fondo acerca de por qué es importante la comunicación visual, por qué nos comunicamos de tal forma, o por qué le escribimos de izquierda a derecha. ¿Podríamos eventualmente cambiar eso? No fueron discusiones que se dieran cuando yo estudiaba. Sin embargo, también se suma a esto el hecho de que yo soy una persona curiosa y que me interesan ciertos temas. Entonces podrás haber notado en estos videos de estilo libre que me gusta pensar mucho sobre ciertos temas, así que va mucho con mi personalidad el eventualmente reflexionar sobre las cosas y por otro lado tratar de instruirme sobre ciertas cosas. Entonces desde el punto de vista académico yo le doy la razón a Federico desde el punto de vista de cuál es la diferencia entre la universidad y no ir a la universidad. Porque esto es algo que me pasó mucho antes de que cuando yo estudiaba, cuando tenía 16, 17 años y quería entrar a estudiar diseño, varias personas me decían, oye, pero ¿para qué vas a entrar a estudiar diseño si ya sabes usar Photoshop, ya sabes usar Illustrator, ya sabes, ya conoces cómo funciona la imprenta, ya dibujas bien, ¿para qué vas a estudiar diseño? Y yo fui ignorando esos comentarios porque yo sabía que diseño se trataba de diseñar, no de usar una aplicación. Pero existe esa idea, e incluso mis propios compañeros en aquel entonces tenían la idea de que saber diseñar era saber usar los programas. Y es verdad que es sumamente importante, pero aprender los programas es algo que uno puede aprender por su propia cuenta. Puedes ir a mis cursos incluso y aprender en mi plataforma cómo usar Photoshop, cómo usar Adobe XD y otras aplicaciones. Entonces, esa parte no es tan difícil. Aprender un proceso de clic aquí, clic allá, no digamos que es un proceso tan profesional. Eso tiene más que ver con el oficio del diseño. Pero profesional quiere decir tener la capacidad de reflexionar sobre cosas. Por ejemplo, este video que hice hace poco hablando acerca del lenguaje inclusivo. Ese no es un ejercicio del oficio del diseño, porque no es el paso A, paso B, paso C, así se hace, así se ha hecho siempre y así va a ser. No, es un ejercicio de cuestionar ciertas cosas y reflexionar cómo nuestro trabajo afecta al mundo y cosas por el estilo. Podrás estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero eso tiene que ver con un ejercicio profesional o en este caso licenciaturístico de alguna forma. Así que, para volver al punto, ¿es necesario ir a la universidad para estudiar diseño? O, de nuevo la pregunta, ¿es necesario ir a la universidad para poder trabajar en el ámbito del diseño gráfico o el diseño web? Creo, desde mi punto de vista, y esto quiero dejarlo claro, aquí estoy compartiendo una opinión, no estoy dando una lección ni nada por el estilo, pero desde mi punto de vista creo que no es estrictamente necesario. Creo que una persona educada es una persona que puede educarse en cualquier área, pero si no vas a la universidad, si no vas a un instituto profesional, es importante que te eduques por tu propia cuenta, no solamente en el oficio del diseño, sino también en la profesión del diseño o en lo que tiene que ver con lo filosófico de la profesión. Bien, para que puedas no solamente ejecutar ciertas tareas, sino que también puedas eventualmente reflexionar y proponer cosas importantes desde tu punto de vista. Si estudias en una institución como la que yo estudié y sales de un instituto profesional, creo que también es importante que cultives por tu propia cuenta esta área que solo se da en las universidades, hasta donde entiendo, que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con la filosofía de la comunicación visual, porque no solamente somos ejecutores de tareas de diseño. Entonces, si vas a la universidad,
creo que tampoco conviene que te quedes en la comodidad de, yo fui a la universidad, soy licenciado en comunicación visual, no tengo nada más que hacer. No, tampoco hables como Garfield. Pero al final, ser un profesional, ser un buen profesional, estar trabajando en un área en particular, no solamente implica haber estudiado, digamos que es el primer paso. Significa realizar bien tu trabajo día a día, ir capacitándote, ir mejorándote constantemente, y eso es algo que no te lo va a dar ni la universidad, ni un instituto, ni los cursos en línea, ni nada. Eso es algo que depende solo de ti, de tu esfuerzo y de tu compromiso. Por eso finalmente hay profesionales desde todos estos orígenes que quedan en el camino, porque finalmente no es la institución la que hace al buen profesional. Finalmente es el ímpetu de cada uno quien logra convertirse en un buen profesional. Ahora, si quieres tener el trabajo un poco más fácil, creo que es buena idea ir a una institución, porque vas a entrar ahí, vas a tener un currículum de clases, y vas a simplemente asistir, y ya hay alguien que estuvo pensando en qué contenidos entregarte. Mientras que si decides aprender por tu propia cuenta, vas a tener que no solamente hacer el trabajo de aprender, sino además el trabajo de filtrar qué cosas y en qué orden irlas aprendiendo. Pero hay gente que tiene esa capacidad y les va súper bien. Así que no sé si hay una conclusión finalmente en este video. Quizás la conclusión sea de que no sé de lo que estoy hablando, o quizás la conclusión es que lo que yo pienso es que hay diferentes caminos para diferentes personas, y independiente del camino que tomes, si eres una persona comprometida, apasionada y con interés de ir mejorando constantemente, finalmente te va a ir bien igual, porque las personas que alcanzan la excelencia son personas, no son instituciones que educan a ciertas personas. ¿Hay instituciones mejores que otras? Sí, pero al final son los individuos los que logran alcanzar ciertas metas y que logran llegar lejos. Con el apoyo en algunas ocasiones de instituciones, sin duda. Pero al final, el profesional eres tú, y independiente de dónde vengas, puedes llegar lejos. Como decía Antoine Eco en Ratatouille, no todos pueden llegar a ser un buen chef, pero un buen chef puede venir de cualquier lugar. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Chau, chau.